Yo nací en Ciudad de México, ahí es donde básicamente fue mi infancia. Siempre fue en base a fútbol. Hubo un tiempo que también jugué fútbol americano. Fútbol americano. Te enseñaré unos videos, era bueno. Eras bueno. Pero ¿qué eras? Los de correr, ¿no? Jugando fútbol desde chiquito con mis primos. Yo creo que ellos y mi hermano y mi papá son los que primero me inculcaron el fútbol. Tú ahora juegas de extremo delantero. Y más delantero incluso, ¿no? Sí. ¿Y tú siempre has sido delantero extremo? ¿Tú a México vuelves porque te lo dice el entrenador? Regresé a México por unos temas de papeles de acá de España que necesitaba. Y cuando regreso me invitan a hacer las pruebas, el Club América me invita a hacer pruebas. Justo ese día entra alguien de la directiva y me dice, oye, queremos que te quedes. Con el primer equipo. Con el primer equipo. ¿Y cómo te aceptaron ahí? ¿Bien? Bien. ¿Qué jugadores estaban en aquella época? Estaban muchísimos. Roger Martínez, Ochoa. Giovanni Dos Santos, estaba con él. Benedetti, que es un colombiano que también jugadorazo. Con trabajo y con esfuerzo se puede todo. Que si controlas las cosas que tú puedes controlar, porque hay muchas cosas que al final no están en nuestro control. No dependen de ti, exactamente. Las lesiones no dependen de ti, pero sí depende de ti cómo actúes ante ellas. Sí. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, a nuestro podcast, al podcast de Tito y Jaime, que bueno, este va a ser el primer episodio, así que si algo sale mal, no nos echéis la bronca, porque bueno, esto pues, es el primero, habrá fallos, pero bueno, los iremos resolviendo con el tiempo. Así que nada, bienvenidos a nuestro podcast que se llama Historias de Vestuario, que bueno, la idea es... los dos primeros episodios vamos a hablar de nuestra historia para que nos conozcáis un poco más y luego más adelante pues traer pues entrenadores, traer futbolistas profesionales, ex futbolistas profesionales y que nos cuenten sus historias, que cada uno tiene una en particular y todas son igual de bonitas, así que nada, en este podcast, lo dicho, tenemos aquí a Tito, que bueno, muchos lo conoceréis. Bienvenido, Tito. Aquí estamos, gracias, Jaime. Qué bueno que ya por fin se nos hizo hacer esto, que llevamos platicándolo mucho tiempo, pero nada, como dijiste, tratar de aportarles lo más que podamos, traer invitados que también van a aportar mucho y espero que aprendan algo, que disfruten un poco del podcast. Pues sí, bueno, pues lo dicho, este primer episodio vamos a hablar de la historia de Tito, de cómo llegó hasta esta mesa, así que nada, lo primero de todo, pues lo que te voy a preguntar es un poco acerca de tu infancia, de tus primeros inicios pegándole a la pelota. Cuéntanos un poco. No, pues yo nací en Ciudad de México, ahí es donde básicamente fue mi infancia. Lo que recuerdo es siempre jugando fútbol desde chiquito con mis primos. Yo creo que ellos y mi hermano y mi papá son los que primero me inculcaron el fútbol. Y pues nada, yo creo que desde chiquito siempre fue tener un balón en los pies, con la familia, viendo fútbol y eso fue un poco de México. Y bueno, yo intuyo que empezaste en el colegio, bueno, como tú me dices, con tus primos, ¿hasta qué edad? Porque bueno, fuera de cámara ya me dijiste que estuviste en Estados Unidos, que era un dato que no sabía. Sí. Así que nada. Sí, pues en México estuve... no sé de qué edad, yo creo que era de los 5 o 6 años. Tengo fotos ahí de pequeño jugando en un club que se llama La Herradura, que está ahí en la Ciudad de México. Y de ahí fue en el colegio con mis amigos, en recreo siempre jugando fútbol. Y ya después a los 11 años fue cuando me fui a Estados Unidos. Y ahí solamente fue creciendo pues, mis ganas de querer ser futbolista y allá. Y también fue jugando en un club y en la escuela ya después, en el club que se llama San Antonio United, que ahí es donde empezó todo, yo creo, tener un entrenador que me acuerdo mucho de él y siempre me dijo que podía llegar muy lejos, entonces Coach Jay se llamó. Un saludo para él. Un saludo para Coach Jay si lo ve. Pero nada, ahí igual, siempre fue acabando la escuela, ir a jugar fútbol, entrenamientos por las tardes y nada, desde ahí empezó yo creo todo. Porque tú el salto de México a Estados Unidos, ¿por qué motivo lo das? ¿Por tus padres, trabajo? Sí, por el trabajo de mis padres, toda mi familia nos fuimos para allá a San Antonio, Texas, y ahí estuve 7 años
7 años. Sí, estuve bastante, entonces ya... ¿Allí tu vida cómo era? Pues muy bien, la verdad, allá en Estados Unidos se vive muy bien, pero como te digo, siempre fue deportes, siempre fue escuela y deportes, torneos, los fines de semana con mi hermana que también jugó, y siempre fue en base a fútbol. Hubo un tiempo que también jugué fútbol americano. Fútbol americano. Ahí te enseñaré unos videos, era bueno. Eras bueno, pero ¿qué eras? Los de correr, ¿no? Sí, era receptor y ya después nada más pateador, porque bueno, pateaba bien. Pero ese dato no lo sabía yo, pero muchos años. Pues como 3, estuve 2 años jugando de receptor y ya después de pateador, como 3 años jugando fútbol americano que pues, me enseñó mucho, yo creo que disciplina un poquito y pues trabajar, entonces porque ellos ya después se pusieron muy grandotes y yo me quedé más flaco, entonces bueno, ya... es que allí en Estados Unidos, Sí. bueno, es el deporte, yo creo, rey, sí, fútbol y americano son todo bichos. Sí, ya cuando al principio que tenía yo 13, 14 años era la misma altura que todos, ya después fueron creciendo y ya dije, no, mejor lo mío es el fútbol. Bueno, es el fútbol. te salió bien. Sí. Te salió bien porque ya es que allí son armarios, Sí. son... Sí, Pues sí, nada, entonces, ¿llegamos a cuántos años? Estoy en Estados Unidos a los 17, fue cuando me mudé con mi familia a España. A España, A o sea, España. ¿por México no volviste a pasar? No, en México ya no regresé y desde allá jugar colegios y con mi club y ya después a venir a España acá a los 17 años. Con O mi sea, familia. vienes aquí a los 17 años, que vienes a Toledo, Sí. que además Sí. es, bueno, aquí cuando estás en España es donde estás, en Toledo, ¿no? Sí. Entonces, Sí. bueno, cuéntanos allí cómo es tu experiencia, cómo es Sí. venir a España, qué diferencias notaste con Estados Unidos. Pues nada, yo sabía desde Estados Unidos que España era un lugar donde el fútbol era a un nivel superior. O sea, se habla siempre de Europa. De Europa, ¿no? Sí, que el nivel de acá es muy grande. Y pues cuando llegué yo dije, bueno, ¿sabes qué? Aquí puedo ser una gran oportunidad para dar un buen salto como futbolista, porque yo siempre quise ser futbolista, la verdad, siempre quise ser futbolista profesional. Y cuando vengo acá, igual por motivos de mi familia, que mi padre vino a trabajar acá, nos fuimos a Toledo y supimos que el Toledo era un equipo mítico aquí, que todo España lo conoce, estuvo en segunda división un par de años. Entonces la idea mía y de mi hermano era venir a jugar al Toledo porque ahí íbamos a vivir. Entonces fuimos, hicimos pruebas, estuve ahí una semana entrenando con el juvenil y después de semana y media me dicen que me quede a jugar en el juvenil. Entonces ya fue empezar a jugar acá en España. Porque, bueno, no te lo pregunté, tú ahora juegas de extremo delantero. Uh-huh. Y más delantero incluso, ¿no? Sí. ¿Y tú siempre has sido delantero extremo? ¿O empezaste igual? Yo, por ejemplo, empecé siendo central y ahora soy delantero. Sí. No, yo creo que le pasa mucho a todos, ¿no? Que vas cambiando de posición. Pero yo igual empecé jugando de medio centro. Un poquito más atacante siempre. O sea, siempre tratando de llegar. Pero era medio, era volante, era interior, aquí se dice. Y no fue hasta después, hasta cuando fui a la América, que me empecé a convertir un poco más en delantero. Bueno, antes de llegar a América, Sí. etapa de Toledo, Sí. bueno, ¿cómo te adaptas al fútbol? Sí. ¿Cómo ya sé que bien por los datos Sí. de goles, así que nada, cuéntanos también un poco tu etapa en el Toledo. En Toledo muy bien. Desde que llegué, bueno, primero que nada yo llegaba con muchos nervios porque decía, no, pues el nivel de acá de España, a ver cómo me va. Pero muy bien. Mis compañeros me arroparon muy bien. Llegué y estuve en el Toledo de juveniles. Entonces, muy bien. Tenía un entrenador que nos agrupaba muchísimo. Esa temporada quedamos campeones. Entonces, muy bien. Con goles incluidos también. Entonces, ¿cuántos? Muy bien. Metí 19. Ahí dice 19, pero metí un par más que no están ahí. Bueno, antes me dijiste 22, sí, 22. ¿no? Metí 22, pero salen 19. Entonces fue una muy buena temporada ese año y donde aprendí mucho porque pues, era entrenar como profesionales. La verdad, nos trataban muy bien como profesionales. Porque el Toledo, ¿tú subiste algo con el primer juvenil y algo con el primer equipo o no? Con el primer equipo no, pero con el Toledo B, que era el segundo equipo, sí jugué un par de partidos, que en ese entonces era una división abajo de tercera, creo.
una abajo de tercera división. Pero de juveniles. No, juveniles estábamos en... O sea, era preferente, claro. Sí, preferente, vale. Exactamente. Y ya, pero ascendimos a Nacional y a División de Honor. Vale. Y ahora, termina tu etapa en el Toledo, que vemos que te has adaptado bastante bien. Sí. Y regresáis a México, donde empezó todo. Sí, regresé a México y fue muy, muy curioso mi regreso a México porque el América, el Sub-20, el equipo Sub-20 vino a España a hacer una gira y jugamos contra ellos, jugamos contra el Toledo. Jugaron contra nosotros, contra el Toledo. Entonces fue a principios de verano que jugamos contra ellos. Nos ganaron 1-0 creo que fue. Bueno, nos ganaron 1-0. Justito, ¿no? Sí, pero yo jugué muy bien, tuve un buen partido ese partido. Y platicando con el entrenador, me dice, no, bueno, si estás en México, pues ven a probarte. Y regresé, me invitaron a hacer pruebas allá y me dijeron que me quedara. O sea, tú a México vuelves porque te lo dice el entrenador, Sí. o realmente coincidió porque también tus padres tenían que volver a trabajar allí. No, mis padres se quedaron acá. Se quedaron, ¿no? Sí, toda mi familia ya se quedó acá y luego yo tuve que regresar a México para hacer unos trámites. Realmente volviste a México por Sí. interés del América. Fue ¿O un fuiste a poco de hacerte los dos. pruebas? No, regresé a México por unos temas de papeles de acá de España que necesitaba conseguir para la nacionalidad y todo. Y cuando regreso me invitan a hacer las pruebas, el Club América me invita a hacer pruebas y ahí fue cuando ya Te quedas, ¿no? me quedé. Sí, estuve a prueba una semana, me lesiono el tercer día, pero ya justo ese día entra alguien de la directiva y me dice, oye, pues, queremos que te quedes. Queremos que la siguiente semana entrenes con el equipo Sub-20 y pues bueno, que te quedes. Y ya fue llamarle a mis padres que estaban acá en España, decirles, oye, me están ofreciendo quedarme aquí en México, ¿qué hacemos? Y ya fue... Te quedaste, ¿no? Sí, como dicen en México, al América no le puedes decir que no. Claro, porque el América, dentro de México, que es el más grande. Sí, es el equipo más grande. Es el equipo más grande y que, bueno, ahora yo, por ejemplo, conozco a Fidalgo, entonces más o menos sigo un poco. Sí. Y que ganaron ahora, que ganaron, bueno, hace un par de años, ¿no? Sí, el año pasado ganaron, bueno, hace 2 años ganaron el ¿Cómo se llama? El tricampeonato. Sí, o sea, pero ahí ganaron la Libertadores, ¿puede ser? No, la Liga. La Liga, ¿no? La Liga. Eso, la Liga. Sí, ganaron la Liga, pero 3 veces, o sea, claro. 3 años seguidos. Entonces... O sea, que bueno, que la América es de los más grandes. Sí. Vale, y llegas a tu primera cantera de un club profesional. Sí. Porque el Toledo sí que, lo que tú dices, pues estuvo en segunda división. Sí. Pero ¿notas un cambio de...? Y eso que me dijiste que el Toledo había sido muy profesional. Sí. Pero ¿tú notas el cambio? Sí, 100%. Yo cuando llegué, yo siempre me cuidé mucho y traté de ser lo más profesional posible, teniendo lo que tenía. Pero cuando llegas a una cantera de un equipo tan grande se nota. O sea, habían jugadores que llevan ahí desde los 10 años formándose para ser profesionales. Entonces tenían nutriólogos, tenían psicólogos, tenían dobles sesiones, tenían entrenamiento en gimnasio. Entonces se notaba que estaban muy bien preparados. Pero yo sabía que era una oportunidad que tenía que llegar a competir y a tratar de ganarme un lugar porque era una oportunidad que se te da una vez en la vida. ¿Tú llegas con cuántos años? ¿Con 18? 18, sí, justo. Y vas al equipo sub-20, que es como aquí en España el filial, ¿no? El filial. El B. Sí, exactamente. ¿Y tienes oportunidades con el primer equipo? Sí, me acuerdo una vez que yo no sabía esto, pero el equipo sub-20, el B, siempre entrena a la misma hora del primer equipo. O sea, que coincidías con ellos todos los días, ¿no? Todos los días era, bueno, ellos entrenaban en su campo, nosotros en el nuestro, pero era, si necesitaban algunos jugadores para completar un ejercicio, llamaban a 3 o 4 de nosotros y íbamos para allá. Y yo no sabía eso hasta que mi tercera semana o cuarta semana estando ahí, me dicen, y Leiva, vas para allá. ¿Con el primer equipo? Con el primer equipo. Y yo me acuerdo perfecto que dije, no, ¿por qué? O no sabía qué hacer, entonces me puse un poco nervioso, pero ya llegas al entrenamiento, saludas al mister y te integras al entrenamiento del ¿Y cómo te primer equipo. aceptaron ahí? ¿Bien? Bien. ¿Qué jugadores estaban en aquella época?
Estaban muchísimos, Roger Martínez, bueno, Ochoa. Giovanni Dos Santos, estaba con él, Benedetti, que es un colombiano que también jugadorazo. Y a mí me entra la curiosidad, ¿ellos cómo te tratan? Pues al principio hay algunos que sí te dicen, juvenil, Juvenil, no te hacen, sí, no el te que hacen, recoja el material. Sí, exactamente. No, eso ya es obvio, pero otros que están disfrutando mucho, entonces llegas con ellos y te hacen bromas y... Eso es lo mejor, ¿eh? Sí, eso es lo mejor, Para cuando integrarte. ya sí, te integran muy bien con el equipo, sobre todo cuando si llegas y no demuestras que quieres estar ahí, o sea, que quieres entrenar, te aceptan, porque si llegas y bueno, no entrenas tan bien y haces así, pues claro, les estás quitando ritmo a ellos, ¿no? Entonces Claro. si llegas para tratar de aportar lo que puedas, te integras muy bien. Y tú mientras tienes esa oportunidad con el primer equipo, que al final es una oportunidad, Sí. y también estás entrenando a la vez con el sub-20. Sí, entonces entrenas un día con la sub-20 y nosotros íbamos a nuestros entrenamientos normal y te llamaban con el primer equipo. Y hay veces donde te dicen, bueno, mañana regresas con nosotros, con el primer equipo. Y hay veces que ya te dicen, bueno, mañana te presentas con tu equipo normal. Entonces hubieron un par de veces donde sí me llamaban una semana entera a entrenar con ellos. Y ahí decías, bueno, tal vez si me suben para el partido, pero no, y a veces nada más regresabas a jugar con la sub-20. Y dentro del campo, imagino que tendrías liga con el sub-20. ¿Qué tal fue con la sub-20 en liga? Bien, mis primeras temporadas, estuve en el América 4 años, entonces mis primeras temporadas entraba un poco más de cambio, yo creo. Habían veces donde sí jugaba más regular de titular, pero el nivel era muy alto, entonces Claro. las primeras temporadas llegábamos a los playoffs, pero nos eliminaban en cuartos. Fue hasta mi tercer año que... Te consolidas ahí. Sí, bueno, sí, me consolidé. Yo creo que después de mi segundo año un poquito más siendo titular, siendo más regular, teniendo más minutos, después del COVID. Y ya fue en mi tercer año que quedamos campeones de la sub-20. Sí, cuando empezaste a ser titular. Sí, exactamente. No, pero sí, esa temporada la recuerdo muy linda porque fue de las que más minutos tuve, más goles tuve también, creo. ¿Cuántos? Es que allá se divide entre dos torneos. Sí, me lo habías comentado alguna vez. Entonces, en vez de ser 30 partidos o 32 partidos, son 17 partidos. Y en esa temporada metí 7 goles. Entonces, me fue bastante bien. Sí, me fue muy bien. Y acabamos quedando campeones con gol mío en la final también. ¿Sí? Entonces, sí. Eso no lo sabía yo. Esa fue de las mejores temporadas que tuve allá. Sí, y claro, ¿y ahí cómo es celebrar un título sub-20? Porque, por ejemplo, aquí, sí. Tú si estás en el B, Sí. por ejemplo, vamos a ponernos un caso, ya que tenemos aquí la camiseta del Sporting, Sí. quedas campeón y realmente asciendes Sí. a una categoría más. Ajá. ¿Allí qué es cuando quedas campeón? No, allá nada, te dan el trofeo, celebras. Y la enhorabuena, ¿no? Y enhorabuena, exactamente. Ya en la siguiente temporada tienes que volver a hacerlo, porque esa es la exigencia, ¿no?, del Club América. Claro. Quedar campeón. Entonces, sí, todo el trabajo de esos años fue recompensado. ¿Y tú cuándo vas con el primer equipo? ¿En tu tercer año ya? ¿O antes? No, durante toda mi estancia vas subiendo y bajando con el Ah. equipo a entrenar. Nunca alcancé a debutar en un partido oficial. Fue hasta mi último año que ya jugué con el primer equipo en 2 partidos en pretemporada. En pretemporada. Sí, ¿Y qué tal sí. esos 2 partidos? Increíble. ¿Y tú porque- cómo te viste? ¿Al ritmo de ellos? Sí, yo la verdad el primer partido lo jugué de titular. Entonces yo, como llevaba ya 3 años en el Club América, yo decía, ya quiero que me den la oportunidad, Y cuando me la dan, yo la verdad no sentí muchos nervios. Yo sentía, por fin es mi oportunidad. ¿Y en qué ¿sabes? campos jugaste? Viajamos a Estados Unidos a una gira de pretemporada. Sí, Increíble entonces eso, ¿no? jugué en el estadio del Salt Lake City, allá en Utah, y el segundo partido fue en Dallas, en Texas, pero no me acuerdo bien si fue en... Pero en, no. en estadios grandes. Sí, estadios de 60.000 personas. Pero había 60.000 personas. Sí, estaba lleno el estadio. Creo que en el primer estadio, bueno, de 40.000 personas creo que es, y estaba lleno. Tanto así que
tenías que gritarle al que estaba al lado de ti para que te escuchara, si no, no lo escuchas. No lo escuchas. Madre Es mía. algo que también... Mira, me lo estás contando y Sí. te juro que se me pone la piel de gallina. Sí, sí, sí. No, increíble porque... Al final es con lo que soñamos todos cuando Sí, somos sí, pequeños. sí, Pues sí. esos momentos, vivir Sí, esas esos experiencias. momentos. Exactamente. Madre No, mía. las recuerdo muy, muy bonito, la verdad. ¿Y cuánto juegas en esos 2 partidos? En el primer partido jugué 50 minutos, creo. Me sacaron en el segundo tiempo. Bueno, o sea, saliste de titular. Sí, salí, jugué de titular. Y en el segundo partido, que era pretemporada, entré al minuto... Como habían otros 3 delanteros que fueron conmigo, entré al minuto 30 y me sacaron al 60. O sea, jugué nada más 30 minutos. Porque Bueno, estábamos dividiéndonos pero estaba bien. el tiempo. ¿Y tú sales de esos partidos con qué sensación? Seguro llamaste a tu familia y Sí. me veo al ritmo de ellos, Sí. o "Uf, yo creo que todavía me falta". No, yo la verdad es que me sentí muy bien. Me sentí muy bien. Llamé a mi familia. Llevaba haciendo toda la pretemporada con el primer equipo. Y dije, no, pues la verdad que me sentí muy bien. Yo esperaba que me dieran más continuidad en el primer equipo. Y ya después estuve con ellos entrenando un par de días más. Igual subiendo, bajando. Y ya después me regresé con mi propio equipo. Pero la verdad que nervios, o sea, yo me sentía listo, me sentía preparado para seguir en ese... Y para dar el en ese paso, nivel. ¿no? Exactamente, para dar el paso. Yo creo que si me hubieran mantenido en el equipo, yo creo que pude haber seguido jugando. Vale, y entonces, por lo que me dices, terminas la temporada con el sub-20, Ajá. ¿no? ¿Y qué tal esa temporada? ¿Bien? Sí, esa temporada bien, llegamos a la final otra vez, justo ese año, y perdimos la final en la final contra el Toluca, pero jugué mucho ese torneo y igual siendo titular, sobre todo al final del torneo. Al principio nos fuimos rotando bastante, al final ya fui más titular. ¿Y hasta ese momento habías tenido alguna lesión? No, en ese momento, bueno, sí, pero fue muy corta. Me lesioné la mano, que fueron ¿Cómo te lesionas la mano? en un entrenamiento y... ¿Pero con los tacos o qué? No, me caí, apoyé la mano y sentí ¿Sí? como otro, ¿no? Sí. No, rarísimo, aparte en el entrenamiento. Entonces Desagradable, Sí, ¿no? estuvo peor, pero eso nada más fueron 3 semanas. Ah, bueno. Estuve 3 ¿Pero semanitas te operaste fuera. o qué? Sí, me operaron y todo. Ya lo veo. Me acuerdo, sí, jugué mi primer partido de vuelta, jugué con la mano toda vendada, así, pero fue poco. Aparte de eso, de tobillos ni nada de eso, de rodillas, gracias a Dios, nada. Bueno, anda, Sí. pues muy bien. ¿Y terminas tu etapa en el América y Sí. cómo sales de allí? Sí, terminando mi etapa, después de la sub-20, se convirtió en sub-23. Entonces yo tenía 21 después de la sub-20, cambió Claro. a ser sub-23, me quedé más tiempo jugando en el América. Y acabando mi etapa sub-23, sale la oportunidad de venir acá a España. De volver a España, Sí, ¿no? de venir acá a España. Y vuelves aquí a España, bueno, Sí. ya al equipo, dilo tú, al Sí, Badajoz, ¿no? al Badajoz, exactamente. Un mítico, Sí, que bueno, también. ahora tristemente está en tercera ref, Sí. pero que de aquella que estaba en primera ref, ¿no? O segunda ref. Sí, habían descendido de primera ref a Ah, segunda ref. O sea, que en teoría es un equipo, Sí. bueno, siempre fue muy mítico, pero un equipo para luchar, para Sí. volver a primera Para ref. volver a primera ref. Sí, esa era la intención desde que hablé con ellos. Y pues nada, vine con toda la ilusión del mundo, vine en el mercado de invierno, entonces ya era la segunda vuelta del torneo. Estaban ahí en zona baja de la tabla peleando por un puesto de playoff. Estaban ahí muy cerrado todo. Y llegué yo y los primeros entrenamientos muy bien, entrenando pues, a tope, igual con la ilusión de que vine a España, ¿sabes? De que vine acá a Europa a pelear por un puesto y pelear por Y además seguir cerca de tu creciendo. familia también. Sí, cerca de acá. Mis padres igual estaban en Toledo, entonces estaban muy cerca. Y ahí fue cuando ya viene mi primera lesión fuerte, que después de un mes de haber llegado, debuté, jugué un partido con el Badajoz y la siguiente semana me rompo el quinto meta del pie. Metatarsiano, ¿no? Metatarsiano, sí. ¿Y qué? ¿Tu primera lesión y cómo la afrontas? Pues nada, fue mucha frustración al principio, sobre todo cuando me acuerdo que me dijeron que sí era una fractura limpia. No, pues lloré, la verdad, sí, Claro, lloré claro, en ese tiempo y dije, pues acabo de llegar, o sea, venía con toda la ilusión y iba a estar el resto del torneo fuera. Entonces, al principio frustración, luego traté de cambiar la mentalidad a decir, bueno, sabes que esto pasa por algo. Pasa por algo. Pasa por algo.
Y nada, me enfoqué muchísimo en la recuperación, en estar positivo, sí, pues sobre todo positivo, en decir, ¿sabes qué? Bueno, es que haya sido lo que haya sido, voy a sacar el mejor provecho que puedo de esto. Y fue cuando empecé a trabajar pues, en otras cosas que no era la técnica, ni lo físico, lo táctico, y trabajé mucho más en lo mental. Lo mental. Que me ayudó mucho. Que es muy importante. Sí. Yo cada vez me doy más cuenta de que con la mentalidad, si tienes todo bien, te comes bien, físicamente te preparas, eres bueno técnicamente, pero lo mental te falla, eres un jugador claro. Nulo. Sí. Sí, un jugador regular con confianza puede ser... Con confianza. Con confianza, exactamente, cuando tienes confianza. Entonces, trabajé muchísimo en eso, en visualizar, en meditar, en todas esas cosas para estar tranquilo y, como dices tú, fuerte mentalmente. Y pues me ayudó mucho porque yo siento que regresé de esa lesión... Mejor que antes. Mejor que antes. Vale, entonces, termina... Bueno, ¿cuántos meses estás de lesión? Estuve 3 y medio. 3 y medio. Sí, 3 meses y medio de lesión. Con lo cual, prácticamente esa liga, ¿llegas a jugar algo? No, ya no. Jugué ese partido que debuté antes de mi lesión y el resto del torneo ya estuve fuera. Fuera. Sí, acabó. Y llegamos al verano del año pasado. Del año pasado. Sí, de 2024. Que ahí es cuando yo te conozco, que vienes al Caudal con una oportunidad. ¿Cómo llegas aquí, a Asturias? Sí, pues me quedé acá y después del torneo ya yo recuperado bastante bien. En el verano entrené durísimo para que en cualquier situación que esté pueda tener una oportunidad para jugar. Y mi representante me dijo que habían unas opciones de regresar a México a segunda división. Y yo realmente me quedé con esas ganas de que acá no pude jugar, de que me quedé con algo para mostrar acá. Entonces le dije que no, que iba a tratar de encontrar un equipo acá en España para seguir creciendo, porque yo creo que este es el mejor lugar para yo desarrollar mis habilidades y aprender mucho. Y fue cuando me quedé buscando equipo por acá y después Esteban Lozano, un amigo mío que jugó en la América, que estuvo acá en el Sporting. Que esta camiseta es de él. Exactamente, de Esteban, que de seguro va a estar viendo esto, entonces saludos Esteban. Me dijo que él conocía a un entrenador de acá, se pusieron en contacto conmigo, me dijeron, oye, pues puedes venir a entrenar un par de semanas con nosotros, y llegué a entrenar acá al Caudal y me quedé. Yo me acuerdo de cuando jugamos contra vosotros, que claro, yo a ti no te conocía. Y yo me sorprendiste mucho para bien. Sí, qué bueno ya. Va a correr por la banda, que madre mía, a ver quién lo coge. Y nada, pues, ¿qué tal esa temporada con el Caudal? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te reciben? Bien, y yo creo que el mister que estaba ahí, que es Adri, hace un muy buen trabajo en unir al grupo. Entonces, con la gente que conviví, con el equipo, me recibieron muy bien, la afición muy bien. Y al final eso se vio reflejado en el campo, que hice un par de goles y igual jugando mucho, teniendo muchos minutos. Bueno, un par de goles, igual metiste más de un par de goles. Sí, bueno, tuve 6. 6, ¿no? Al final, sí. Y ahí es cuando tú empiezas a grabar vídeos. Sí, exactamente. Y bueno, cuéntanos también un poco esa experiencia. Yo, obviamente, pues yo ya había empezado, pero cuéntanos un poco tu experiencia grabando vídeos, el por qué, el para qué. Ajá. Pues sí, yo creo que un poco fue... al principio, a mí siempre mi hermano, mi papá me grababan mis partidos para tener ahí mis videos, ¿sabes? Material para clubes o tal, o incluso para ti. Sí, exactamente, para mí, para cualquier cosa, para subirlo a las redes y así. Y entonces así empezó todo. Dije, bueno, ¿sabes qué? Los voy a empezar a subir a TikTok. Y después a algunos les empezó a ir bien. También te vi a ti haciendo videos parecidos y dije, ¿sabes qué? Están buenos, yo puedo hacer este contenido enseñando mi vida acá como mexicano, como futbolista mexicano acá en España. Y ya después fue cuando empecé a hacer videos así y mi novia me ayudó muchísimo editándolos, que me dijo, ¿sabes qué? Intenta hacer esto. Y ya empezó a funcionar y empecé a subir videos y fue cuando ya me empezaste a escribir tú. Me dijiste, oye, me diste muy buenas recomendaciones de empiezas a hacer esto y ya así... Y hasta aquí. Así empezó todo, sí, exactamente. Y fuimos creciendo. Y también, ¿con qué fin empezaste un poco a subir vídeos? Sí, yo creo que fue al principio con el fin de darme a conocer. Porque acá no se televisan los partidos en México, sobre todo, bueno, alrededor del mundo, pero
no, no hay mucha gente que los vea, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿de qué me va a servir jugar bien y hacer todos estos goles si nadie los ve? Entonces fue un poco de darme a conocer también al mundo y ya después pues, me gusta hacerlos también. Claro, Me claro. gusta. Y luego que además, que es algo lógico, Sí. pues con redes sociales al final somos futbolistas, que de momento Sí. no vivimos de ello, ojalá algún día. Sí, sí, sí. Pero si puedes además también hacer un ingreso extra, Claro. o colaboraciones, que además yo, por ejemplo, cuando empecé con redes sociales, hay mucha gente en el entorno que te ayuda en el sentido de, a mí me contactan nutricionistas Sí. que igual me lo hacen gratis por visibilidad, preparadores físicos, incluso bueno, pues psicólogos que también, y que al final te crea también muchas oportunidades. Obviamente colaboraciones también, que te Sí, dan claro, dinero. claro. Que por ejemplo el otro día vi que en Instagram hiciste una colaboración con unos chicos de botas, de bueno, lo de la bañera fría, Exactamente. que son productos gratis. Sí, sí, son todas esas cosas que te ayudan pues a ser profesional, a ser un mejor profesional, a recuperarte con lo de las botas y todo eso. Entonces fueron saliendo muchas oportunidades gracias a que empecé a subir videos en redes sociales. ¿Te dio miedo al principio? Tal vez si no miedo, sino nada más como... ¿Vergüenza? Sí, como un poco de, ¿sabes qué? Bueno, los de mi equipo lo van a ver y se... Ya. y ¿Qué al opinarán, no? Sí, exactamente, el qué opinarán, pero después noté que a mucha gente les gustaban los videos, sobre todo a gente de México que me preguntó cómo le hacía para estar acá, qué ejercicios hago para mejorar técnicamente y cosas así. Entonces yo vi que estaba pues ayudando a jugadores, entonces al final ya se me fue quitando eso y empezó a irme bien, entonces también de qué se iban a reír si está bien, ¿no? Claro. Entonces, Yo, de hecho, eso es un poco el miedo que tenía al principio, sobre todo de, este chico viene aquí a grabar TikToks o Sí. a grabar vídeos, sí. pero no está centrado en el fútbol. Claro. Y eso era a mí lo que me daba miedo, porque yo, Sí. obviamente, mi prioridad no es ser influencer, es Sí. ser futbolista profesional. Sí, sí, sí. Y luego, obviamente, si lo puedo compaginar con subir vídeos, que también es mi pasión, me gusta, Claro. lo que dices tú, te da oportunidades, Claro. y te da incluso también ingresos, Sí. pues bienvenido sea. Pero yo al principio eso, tenía un poco de miedo, el no dar el nivel y que diga a la gente... Sí, está enfocado en otra cosa. Sí. En grabar vídeos o tal. Sí. Obviamente luego me salió la temporada como me salió, yo Sí. todos los días voy al gimnasio, todos los días me cuido, Exactamente. intento ser lo más profesional posible. Entonces, bueno, cuando la gente ve resultados, que en ti y en mí precisamente los han visto, Sí. pues al final nadie va a decir nada de ti. Sí, yo creo que es eso, que la gente que comenta algo así malo o negativo es simplemente porque no nos conocen, ¿sabes? Entonces Claro. yo quedaba tranquilo porque sé el trabajo que estoy poniendo detrás de cámaras, ¿no? Detrás de todo. Como dices tú, me cuido la alimentación, voy al gimnasio, hago extras, ¿no? Para que los resultados se den en el campo, porque bueno, yo creo que mis videos y las redes sociales van a subir conforme me vaya mejor a mí en el campo. Entonces, eso es, como dices tú, mi enfoque es el fútbol 100% y ya si puedo seguir creciendo en redes con esto, pues va a ser gracias al fútbol. Bueno, en redes sociales lo petas desde el principio porque tienes un montón de visitas. Sí. De hecho, imagino que también tendrás mucha audiencia mexicana Sí, y muchos mexicanos que igual se inspiran en ti, en dar ese paso a España, en buscar su sueño de ser futbolista profesional. Sí. Y entonces, bueno, imagino que también te escribirá mucha gente por eso. Sí, ¿no? sí. Sí, la mayoría es gente de allá de México o de Latinoamérica pidiéndome consejos de, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer yo para llegar acá? Y pues, lo que trato de siempre decirles, lo que trato de enseñar en mis videos es que con trabajo y con esfuerzo se puede todo. Que si controlas las cosas que tú puedes controlar, Esa me gusta te va a mucho, ir muy esa bien. frase. Sí, porque hay muchas cosas que al final no están en No nuestro dependen control, de ti. no dependen de ti, Las exactamente. lesiones no dependen de ti, pero Exactamente. sí depende de ti cómo actúes ante ellas. Sí, exactamente. No, me gustó mucho esa frase. Bueno, Sí. volviendo un poco al fútbol, mitad de año, llegamos Sí. enero, ¿no? Sí. Y cambias de club, dejas el Caudal, dejas Sí. tercera red, Sí. que era la primera vez que estabas en tercera red, que yo creo que ahí Sí. tu nivel es más alto.
Y vas a un equipo de segunda ref. Sí. ¿A cuál vas? Al Llanera, justo. Al finales de la temporada se pone en contacto conmigo Chuchi, que es el entrenador del Llanera, y me dijo que me había visto en un par de partidos, había hablado con gente y que le había gustado mucho lo que vio y lo que escuchó, y que sí estaba interesado en ayudar al equipo el resto del torneo. Y pues para mí era una oportunidad grande porque al final era subir de categoría, ¿no? Subir de nivel una categoría más. Yo aquí quiero hacer una pausa porque yo me acuerdo que yo te seguía tus vídeos y estabas en un equipo en tercera ref que prácticamente ibais segundos o primero iría el Vetusta, vosotros ibais segundos, con muchísimas opciones de subir y tomas la decisión de ir a un equipo, el Llanera, segunda ref, que iba, me acuerdo, en ese momento con 11 puntos, ¿no? Sí. Cuando llegas tú, 11 puntos, que todo el mundo decía que iba a bajar seguro, o sea, en plan de último, que no tenía ninguna opción. De hecho, yo mismo dije qué raro, porque aguantas esta temporada, llevabas 6 goles, igual si metes 15 goles o 17 goles, igual tienes la oportunidad de ir a un segunda ref alto, pero tomas la valiente, porque a mí me pareció muy valiente, decisión de ir al Llanera, un equipo que parecía que no iba a sacar la categoría, que bueno, luego hablaremos, pero que allí, cuenta tú. Pues fue, como dices tú, fue mucho de hablarlo con mi familia, de ver lo que quiero y pues al final era eso. Yo quería tratar de subir mi nivel como futbolista y subir de categoría, y pues, cuando se me presenta esa oportunidad yo creo que la tuve que pensar mucho porque, como dices, en el Caudal tenía un equipazo, teníamos una familia dentro del vestuario, entonces fue muy difícil la decisión, pero al final yo creo que fue querer mejorar, mejorar y querer subir de nivel, y va a ser un reto, pero pues si te quedas en la conformidad nunca vas a avanzar, entonces fue un reto que lo asumí. Yo sabía las consecuencias ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y tratar de sacar el equipo adelante, y empezamos a hacer eso al principio. Empezamos ganando nuestros primeros partidos, empatamos contra un equipo que estaba en segundo lugar, creo que era el Avilés, empatamos contra ellos. Sí, al final acabaron ascendiendo ellos. Entonces empezamos muy bien. Y igual llegué al Llanera y me recibieron muy bien el equipo, la afición y bueno, mientras... Bueno, volvías a un equipo, lo mismo de redes sociales. Claro, yo por ejemplo este año al renovar en el Lealtad, pues no tengo esa presión de volver a un equipo, lo de los vídeos. ¿Cómo es ahí cuando llegas con los vídeos? Sí, ahí en ese entonces yo creo que ya tenía un poco más de seguidores, de audiencia también. Y obviamente cuando llega siempre hay alguno que hace alguna broma y así, algún chiste, pero siempre fue en buena fe, nunca fue... Claro, para reírse de ti, Sí, ¿no? exactamente, nunca fue nadie para reírse, y al revés, yo creo que algunos querían salir y me decían, oye, ¿cuándo subes el video de este partido? Y así, entonces desde el principio me recibieron muy bien. Vale, llegas para allí en enero. Sí. ¿Juegas todos los partidos prácticamente? Sí, casi todos, sí. Bueno, tu debut, vamos a hablar de tu debut con el Llanera. ¿Cuál fue tu primer partido? Bueno, el que comentaste antes, ¿no? Sí, el primer partido en la primera jornada, pues, contra el Racing Cantabria, que es el segundo equipo del Racing Santander, en casa, y empezamos muy bien, íbamos ganando 2-0, no, 1-0, luego 1-1, 2-1 nosotros, metí yo gol. Tu primer gol. Mi primer gol, 3-1. Luego ya 3-2, nos empatan creo, y luego metimos otro gol al último. O sea, un partido loco, ¿no? Sí. ¿Ese que fue en casa? En casa. Bueno, en ese campo, claro. Sí, el campo un poco pequeño, los habrán visto en los videos si no vayan a verlo, pero muy pequeño, que es difícil adaptarse, pero bueno, si te adaptas y le sacas un provecho, yo creo que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Jugar a lo nuestro y sacamos bastantes buenos resultados ahí. Ahí llega, encadenáis muchas victorias, ¿no? O muchos puntos. Sí. ¿Y qué pasa? Porque, como dije antes, partís de 11 puntos, de no sé cuánto estaba la salvación, pero imagino que hay igual a 10 puntos, 11 puntos, y os acercáis. Sí, estábamos lejos de la salvación, pero yo creo que lo tomamos, ¿sabes qué? Cada partido tenemos que ir a sacar puntos, entonces
Hicimos eso a lo largo de la temporada. Hubo un tiempo que salimos del descenso. Entonces llegamos a esa meta que nos habíamos puesto de salir. Y bueno, con lo cerrado que estaba el torneo, estuvimos ya las últimas jornadas ahí entre salir, descender y quedarnos. Y llegamos a la última jornada con la oportunidad de jugar el play-out. Entonces, si ganábamos, jugábamos el play-out. Si perdíamos, ya descendíamos. Y acabamos perdiendo, Pero es que a mí me pareció una temporada que, bueno, yo me acuerdo de ver en X, en Twitter, de que vosotros por segunda vuelta estaríais prácticamente en playoff por puntos. Sí. Sí, mucho tiempo de la temporada, bueno, de la segunda vuelta estábamos en segundo lugar. O sea, bueno, si el torneo hubiera empezado en diciembre, hubiéramos estado en segundo lugar. Me parece una locura. Entonces, sí, tuvimos muchos puntos y nos quedamos a nada. ¿Te quedaste con la espinita? A nada, sí, un poquito. Un poquito, porque bueno, no, al revés, yo creo que lo di todo, claro. Entonces me quedé tranquilo por eso, pero sí dolió ese último partido quedarnos tan cerca de algo que hubiese sido increíble. Sí. Hubiese sido increíble. Que nadie lo esperaba, ¿no? Nadie confiaba en nosotros, pero estuvimos ahí. Bueno, pues terminas esa temporada, que ya llegamos a la de ahora. Sí. Te quedas con, bueno, pues lo que tú dices, con esa pena, porque al final no es una espinita, es, bueno, qué pena que el club no continuase en segunda ref. Sí. Y que, bueno, que para mí, lo dicho, hicisteis una temporada muy buena, a pesar de cuando tú llegaste 11 puntos. ¿Con cuántos terminasteis? Sí. Con 38, creo. Entonces hicimos 27 puntos en la segunda vuelta. 27 puntos. Es que es más del doble, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, llegamos a este verano. ¿Y qué pasa? Este verano, pues me quedé con, como dices tú, con esa espinita, con esa... No, porque al final descendimos y eso me dolió mucho, pero yo creo que me motivó un poquito. Entonces dije, ¿sabes qué? En el verano seguí entrenando a tope para que este torneo sea el mejor posible para mí. Y al final aunque hayamos descendido de categoría, me salieron oportunidades de mantenerme en segunda ref y fue cuando decidí firmar por el Marino del Banco. Además es un año que, bueno, lo que comentábamos, vienes de tercera ref del Caudal, llanera, y te ves en segunda ref que puedes dar el nivel y más. Sí. Entonces, aparte de ser un año también de aprender mucho, pues tú mismo te das cuenta de que puedes incluso optar a más. Porque tienes el nivel de, salto de categoría y aún así lo hago bien. ¿Dónde está mi techo? ¿No? Y nadie sabe. Sí, exactamente. Sí, esa era una de mis metas, ¿no? De tratar de demostrar cuál era un poco mi nivel y también un poco a mí mismo, mostrarme a mí mismo de que puedo estar aquí, puedo competir en este nivel. Entonces, vengo con esas ganas, con esa ilusión de repetir una buena temporada y, como dices tú, mostrar todo el trabajo detrás de los partidos. ¿Y esta temporada qué? Esta temporada va a estar buena, tenemos buen equipo. Bueno, llegas al Marino, sí, con toda la ilusión, imagino. Sí, con toda la ilusión. Y ahora que nada, estamos en pretemporada todavía, cuéntanos también un poco tus sensaciones, cómo llegas al club, cómo te reciben tus compañeros. Sí. No, muy bien, llegué, igual había jugado contra algunos de acá, entonces conocía un poco a los del equipo. Y muy bien. Tenemos un equipo bastante unido, yo creo, con muy buen carácter de los jugadores. Entonces, ya después, si eso se demuestra en el campo, yo creo que podemos hacer buenos partidos, buenas cosas. Bueno, yo ya sé que me vas a decir que no, pero objetivos para esta temporada, ¿qué te marcas? Yo creo que individualmente aportar lo más que pueda al equipo, hacer muchos goles. Seguir evolucionando. Seguir evolucionando, exactamente. Y pues con el equipo, igual, aunque no sea con goles, aportar lo más que pueda, con ganas, con esfuerzos, entonces, con trabajo, y que el equipo quede en los puestos de playoffs, sino tratar de ascender directo, ¿no? ¿Por qué no apuntar a lo más alto? Claro. Entonces yo creo que sí, esas son unas de mis metas de esta temporada.
que tú tendrás las mismas. Bueno, a ver, nosotros somos un club recién ascendido, va a ser también mi primera temporada de segunda ref, no sé cómo voy a responder, entonces bueno, yo de momento no lo sé, todavía no lo tengo claro. Así que nada, bueno, está muy bien, ojalá tengas la mayor de la suerte, ya sabes que igual no tanto a nivel grupal, pero a nivel individual te deseo lo mejor. Gracias. Y nada, yo bueno, tengo unas últimas preguntas aquí que tengo preparadas. Venga. Y que bueno, nada, es simplemente preguntarte cuáles fueron los momentos más difíciles. Obviamente ya sé que, lo que me vas a contar, que será, imagino, pues la lesión, porque igual también puede ser la presión, pero cuando estabas en el América me dijiste que no, que tampoco estabas tan nervioso. Entonces bueno, momentos difíciles de tu carrera, cómo los pasaste. Yo creo que, ¿sabes? Cuando llegué al América, ese fue un momento difícil, porque a la misma vez no, ¿sabes? Me dieron esta gran oportunidad. Yo sentía un poquito de nervios de estar ahí. Tenía un poco de nervios de decir, ¿sabes? Viendo el nivel de estos jugadores, son muy buenos. Entonces, fue un momento difícil tratar de meterme al equipo, porque al final estás ahí para quitarle el puesto a alguien más. Claro. Y ellos no te lo van a dar fácil, ¿sabes? Entonces fue bastante difícil meterme ahí al equipo, pero yo creo que lo sobrepasé con trabajo, con decir, ¿sabes qué? Bueno, estos sí son muy buenos y han estado aquí mucho tiempo preparándose, pero pues bueno, yo también tengo mis cosas y voy a pelear por un lugar. Entonces trabajé mucho fuera de los entrenamientos normales, entonces yo creo que con eso pasé ese tiempo complicado. Y después la lesión, que se fue mentalmente muy difícil para mí, porque era en una etapa donde ya... ¿De transición? Exactamente, de transición, donde pues bueno, ya tenía 23 años, ¿no? En un tiempo donde ya muchos están dando el salto a jugar en primera división o así, y justo me lesioné, entonces fue difícil batallar con eso, pero te digo, yo creo que todo pasa por algo y regresé mejor de la lesión que estaba antes. Y bueno, yo ya mi última pregunta para terminar el podcast. Y consejos que le dirías a los futbolistas jóvenes. Esta no la viste venir, ¿eh? Sí, bueno, tengo que pensar un poquito, pero yo creo que hubo algo que dice Kobe Bryant en su libro, que para lograr cosas que nadie ha hecho, tienes que hacer cosas tienes que hacer cosas que tú nunca has hecho también. Entonces, es eso, nada más hacer más que los demás y trabajar. Bueno, yo creo que ha estado bastante bien, hemos tocado todos los puntos, más o menos. Buenísimo. Para ser el primero, sí. Y para ser el primero está bien, así que... Nada, muy bien. Esperemos que os haya gustado. Sí. No sé si me falta algo de tu historia, bueno, nivel personal, novia, cuando empezaste... Sí, nada, ya llevo 7 meses, ahorita, bueno, vamos a cumplir 7 meses con mi novia, y nada, yo creo que me ayudó mucho, ¿no? Porque a veces puede ser una distracción, alguien dice, pero yo creo que al revés, yo creo que me motiva pues, a sacar lo mejor de mí, y ella es la primera que me dice cuando juego mal, me dice, ¿sabes qué? Aprieta, ¿no? Sí, aprieta. Entonces nada, es algo que agradezco mucho, y a mi familia que siempre tengo ahí, a mi hermano, mi hermana, que siempre están apoyando. Y un saludo para tu hermano también. Sí. que también viene a grabarte muchas veces. Sí, exactamente, a mi papá, a mi mamá, que siempre hay alguien ahí, que son los que trabajan la cámara ahí detrás de los videos. El trabajo de detrás, yo igual. Sí. Así que nada. Poco más, ¿no? Buenísimo, sí. Bueno, espero que os haya gustado y este fue el primer capítulo, iremos mejorando, seguro que... O no, igual no hubo ningún fallo, entonces bueno. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bueno.